Buenas, mi nombre es Kevin Alejandro García Caviativa. Mi nombre es Adriana Lucía Restrepo Arévalo. Actualmente vamos a presentar una calculadora con teclado matricial y display LCD en PSOC 5LP. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona, norte de Santander. Entonces, vamos a iniciar dando la explicación del Top Designs, donde tenemos cuatro, cuatro pines digitales llamados filas. Ellos están configurados en modo de resistencias pull-up y también tenemos una interrupción que se activa por flancos de bajada. Para la siguiente, pues tenemos las columnas que están configuradas. Que están configuradas de un momento. Listo. Que están configuradas como Strong Drive y también tienen 4 pines. Inicia eh, en bajo, en el estado 0. Y la LCD tenemos la configuración por defecto. Además, bueno, está la configuración de los pines asignados, cuatro para las filas, cuatro para las columnas y seis pines para la LCD. Siete pines para la LCD. Bueno, en este momento empezamos con la programación. Lo primordial es incluir el proyecto que estamos trabajando e incluir las dos librerías que vamos a utilizar. En este caso, como vamos a hacer una calculadora, debemos incluir esta librería, que es la de matemática, por decirlo así, que se utiliza para representar los valores negativos. Aparte de eso, utilizamos dos variables char como vector 1 y como vector 2, lo cual me va a permitir guardar esos valores al momento de ingresar los datos eh, o oprimir la matriz. En este caso utilizamos un i que va a inicializar en 0 y es una variable entera. Esto para los ciclos for que tenemos en la programación. En, la, en el estado igual a 1, que también es una variable entera, almacena en qué parte se encuentra la operación. Pues las enumeramos y esto me va a permitir encontrar esa operación que estamos designando. Para este caso, otra variable entera se encarga para los signos negativos. Entonces, me almacena los signos negativos en mi programación. En la parte de operación, mi siguiente variable almacena la operación que se va a ejecutar, si va a ser suma, resta, división o multiplicación. Y para este caso, utilizamos una variable entera de 16 bits, tanto en el caso de N1 hasta N4, como de A1 hasta A4. Para este caso es porque me recoge los valores que ya yo he guardado en los vectores. Y como son 4 posiciones que voy a guardar, necesitamos una variable de 16 bits. Para este caso, necesitamos otra variable, en este caso la denominamos float de 32 bits, porque me va a sumar los vectores. Entonces ya estamos hablando que me va a sumar un número muy grande y también números decimales, porque estos me van a permitir realizar las operaciones igual que el float resultado igual a 0, que es el encargado de guardar los números en la operación. Y para este caso tenemos un char de 8 bits que está denominado como STR en la posición 15, porque así también me va a permitir en la parte de las divisiones los decimales y una función que tenemos incluida ahí.
Listo. Pasamos a nuestra interrupción de cuando oprimimos cualquier tecla en el teclado matricial. Iniciamos guardando, creamos, bueno, un entero de 8 bits para tecla y columna, donde vamos a guardar la posición, el estado alto o bajo, de donde teclas son filas y columnas son columnas. Y bueno, siempre y cuando se cumpla que sea menor igual a 4. Concadenamos las teclas y las filas y columnas. Y bueno, iniciamos nuestro switch. Bueno, nuestro switch para nuestra tecla. Entonces, pasamos a tener nuestro primer caso. Sería para el caso número 1. ¿Cómo vamos a almacenar el dato? Decimos que en este caso estamos en la operación, vamos en la primera parte y vamos a guardar un signo negativo igual a 1. Esto es una variable que más adelante explicaremos. Por ahora ignorémosla. Entonces, entra a mi condición de que es la primera parte de la condición. Va a recorrer un for de 0 hasta 3 para así tener 4 posiciones y me va a preguntar si mi vector 1 en la posición que está recorriendo el for, ese valor que está en esa posición es 11. En caso de que llegue a ser 11, imprimimos el valor en la LCD, imprimimos el 1 y guardamos un 1 en esa posición, en la posición que destina el ciclo for. Bueno, eso es para el vector 1. Ahora para el vector 2, ¿cómo lo almacenamos? Como podemos ver, estado es igual a 2. O sea, quiere decir que vamos ya en la segunda parte de nuestra operación. Entonces, él lo que hace es recorrer el ciclo for de 0 hasta 3 y me pregunta si mi vector 2 en mi posición es igual a 11. En caso de que sea 11 ese número, él me dice que me lo reemplace por un 1, me lo guarde en la posición en el vector 2 y rompe el ciclo for. Listo. Para nuestro número 2 es similar. Preguntamos si vamos en la primera parte de la operación, recorremos el for, guardamos en el vector 1 en la posición i, digamos en este caso sea la anterior era la posición 0, en este sería la posición 1, y pregunta si es diferente de 11. Como lo es, voy a imprimir el número 2 y me va a guardar el número 2 en mi vector. Ahora si vamos en la segunda parte de la operación, vamos a lo mismo, recorremos el ciclo for, preguntamos y guardamos nuestro número en la posición. Y el ciclo se repite de igual manera para mi tecla número 3. Y así estaríamos terminando la parte de la explicación de los números, de cómo se almacenan cómo captamos los números del teclado y cómo los almacenamos en un vector. Continúa, compañera. Para la siguiente parte, los números pues tienen una programación similar. En este caso vamos a explicar la suma, que pues en el caso se enumera en qué tecla se va a oprimir en el teclado matricial y se le coloca el if que ingresa al estado igual a 1. En esta parte, este signo, que más adelante se va a ir explicando, me guarda para este caso esa posición para dicho signo. Acá pues tenemos el estado 2, que va a ser como mi segunda posición, y enumeramos que esta va a ser referente a la operación 1. Cuando ese está igual a 1 entra este ciclo, me va a imprimir ese símbolo de más. Y pues ahí se cierra el ciclo. Listo, perfecto. Entonces, aprovechamos que mi estado cambia a 2 y ahí es donde sabemos que él va a entrar acá a esta condición de estado igual a 2 y me va a guardar el dato en el vector número 2. Entonces pasamos a explicar la resta. Entonces, en mi operación de resta, vamos a
a tener signo negativo y el estado. ¿Qué pasa si el estado es igual a 1? Quiere decir que estamos hablando de mi primer vector, de mis primeros números antes del signo. Si es 0, signo negativo, quiere decir que estamos hablando exactamente del primer vector. Y me va a guardar un 1. Signo 1 efectivamente está habilitado, imprime un signo menos. Ahora, si el signo negativo es 2 y el estado es 2, acá es para asegurarnos de que ya estamos almacenando ese signo negativo para el segundo vector, para una operación del segundo vector. Entonces, bueno, guardamos este signo negativo como 3 para que no vuelva a entrar a este ciclo. Imprimimos y decimos que nuestro signo del vector 2 está habilitado, o sea, efectivamente fue activado. Y ahora venimos a nuestro estado igual a 1 y signo negativo igual a 1. Este caso se cumple después de que se ha oprimido algún número. Un ejemplo, menos 3 menos, acá en este caso. Entonces, bueno, guardamos esta operación y decimos que nuestra operación va a ser nuestra operación número 2 y va a imprimir el signo negativo. Entonces, acá están los números, cómo se almacenan, ya lo habíamos explicado. Compañera. Bueno, antes de iniciar la multiplicación, lo que acaba de explicar el compañero, en este caso, bueno, es porque nosotros decidimos colocar los if porque podríamos tener ciertos casos al momento de realizar la resta. Un ejemplo, si tengo que el primer número es negativo, pero acá me suma, y si el segundo es negativo. Entonces, voy a continuar haciendo los dibujos y mi compañero va a explicar. Ok, ok. Bueno, entonces esto es precisamente para nuestros signos negativos. Este primer caso es para darle un valor negativo a a mi primer dato que almacenamos en el vector. Sigue la operación que asignamos y este segundo es para asignarle un signo negativo a mi segundo vector para así poder hacer operaciones con signo, efectivamente. Y después pasamos al último estado que sería para, digamos, que se cumpliera el estado menos el número menos el siguiente número que deseamos. Pero falta explicar la multiplicación y la división. Listo, Entonces, teniendo en cuenta eso que acaba de explicar nuestro compañero Kevin, en la multiplicación vamos pues a explicar lo mismo como la suma. Para este caso, eh, iniciamos en el caso de la multiplicación que me representa un pulsador en el teclado matricial. En el if, cuando estado es igual a 1, almacena de igual manera el signo negativo, en este caso en la posición 2, y estado también va a ser igual a 2. Eso me representa la operación 3, como va a ser mi multiplicación, y si esa condición se cumple, en mi LCD se va a visualizar el asterisco que nos representa la multiplicación. Y luego ahí se cierra el ciclo. Para borrar, también le colocamos la condición de qué tecla me va a representar en el teclado. El estado va a ser igual a 1, pero mi signo 1 y mi signo 2 van a estar en 0. Adicional, pues el signo negativo también va a estar en 0. Y por último, nosotros borramos todo lo que se encuentra en la LCD porque como tal esa es la función de borrar. Para que se logre que se borre todo en la LCD, colocamos un for
que me va a recorrer de 0 a 3 y va a mirar las posiciones de los vectores. Y así vuelve y se borra, bueno, se borra la LCD y se rompe el ciclo. Listo. Ahora pasamos a la división, donde la división, bueno, nos guarda el estado del signo, el estado pasa a ser el estado igualados para que entre el vector 2 y nuestra operación es la operación número 4. Imprimimos la tecla de división. Ahora pasamos a la parte del igual. Listo. Entonces, como nuestro estado es igual a 2, quiere decir que ya guardamos el primer valor en el vector, ya elegimos qué operación vamos a hacer y ya guardamos el vector en la posición número, el vector, ya guardamos los datos en el vector 2. Entonces ya podemos hacer efectivamente una operación. Entonces decimos que imprimimos en la posición 1, 0 el carácter igual y guardamos el estado igual a 1 para que podamos después volver a iniciar el ciclo. Entonces, acá vamos a explicar cómo guardamos los valores. Entonces, preguntamos si el vector 1 en la posición 0 es diferente de 11. Efectivamente, si es diferente de 11, quiere decir que tenemos un número guardado. Entonces, n1 va a valer lo que vale el vector 1 en la posición 0. n2 vale 0, n3 vale 0 y n4 vale 0. Acá en dato 1 tendríamos el dato valor de 1 y todos los demás valores valen 0. Después preguntamos, dentro de este mismo if, si el vector 1 en la posición 1 es diferente de 11. Si se cumple la condición, tenemos que n1, el dato que está en la posición 0, va a ir multiplicado por 10. El dato que está en la posición 1 del vector vale por 1. Los demás valen 0. Entonces, digamos, si tenemos un 1 y un 3 en las dos primeras posiciones, tendríamos que 10 más, bueno, 1 más 2 me daría 12. Y bueno, los demás valen 0. Después, así consecutivamente para el vector en la posición 2, si es diferente de 11, y si es 3 en la posición 11. Entonces vamos a explicar este último. Si el vector 1 en la posición 3 es diferente de 11, quiere decir que todas las condiciones anteriores se cumplieron. ¿Y cómo se cumplieron en la posición 0? El vector 1 en la posición 0 va a ir multiplicado por 1000. El vector 1 en la posición 1 por 100. El vector 1 en la posición 2 por 10. Y el vector 1 en la posición 3 por 4. Entonces tenemos acá los miles, las, las centenas, las decenas y las unidades. Y acá en este dato 1 vamos a guardar el número que nosotros estamos ingresando por teclado. Y ahora para el vector 2. Pues como tenemos dos vectores donde nos está guardando la posición, para este caso vamos a realizar el mismo ejercicio que nos acaba de explicar nuestro compañero Kevin, pero para dicho caso necesitamos que sea con otro nombre dichas variables para que se me puedan cumplir estas condiciones. Para este caso vamos a utilizar de A1 hasta A4. Entonces, para mi primera posición, que va a ser 0, el vector 0, pues A1 quedaría normal y de A2 a A4 inician en 0. Pues acá se hace el mismo ejercicio, A1 se multiplicaría por 10 del vector 2 en la posición 0. A2 queda del vector 2 en la posición 1 y A3 hasta 4 inicializan en 0. Acá también pues pasa lo mismo, estamos ya en la posición 2 del vector 2, entonces A1 se va a multiplicar por 100, A2 se va a multiplicar por 10 y A3 se va a multiplicar por 1 y A4 queda igual a 0. En mi vector 2 con la posición 3 cuando es diferente de 11, entonces acá empieza por 1000
por 100, por 10 y por 1. Como lo habíamos nombrado anteriormente en la declaración de variables, si yo coloco el mouse encima, me aparece que es un flotante de 32 bits. Es por eso, porque acá me va a sumar todas esas posiciones de los vectores. Entonces estamos multiplicando por 1000, por 100, por 10 y por 1, y pues va a ser un valor muy grande. Listo, perfecto. Entonces, compañera. Listo. En la operación suma vamos a tener un if que es parecido al de la resta y va a hacer lo mismo, lo que estábamos explicando ahorita. Cuando signo 1 y signo 2 estén en 0, pues simplemente él me va a realizar la operación. Va a sumar dato 1 más dato 2 y lo va a imprimir en esta posición e imprime el número como resultado. Si no pasa eso, tenemos la condición donde signo 1 es igual a 1, que es pulsado, y signo 2 es igual a 0. Entonces, acá en este caso se cumple que dato 1, bueno, sí se cumple, que dato 1 sea mayor que dato 2, me va a aparecer lo siguiente. Él realiza la resta, normalmente me coloca en la posición, pero adicionalmente me va a imprimir un signo menos en la posición después del igual. Y pues el resultado lo imprime. Si esta condición no se cumple, entonces él me va a imprimir normalmente la operación que estamos realizando. Entonces, esto era como lo explicábamos anteriormente, si tenemos un ejemplo, menos 1 más 1. Entonces, es para que se cumplan esas operaciones con dichos signos. Para este caso, si no tenemos pulsado o no pulsamos el signo 1, pero si pulsamos el signo 2, entonces dato 1 va a ser mayor o igual y me va a me va a hacer la operación de que dato 1 se resta con dato 2 y me imprime el resultado que me dé. Si es lo contrario, depende del caso que tengamos, dato 2 se va a restar con dato 1. Y adicional me va a imprimir un signo menos adicional al resultado. Para este caso, es si en ambas partes encontramos un signo negativo, en este sería signo 1 igual a 1 y signo 2 igual a 1. Entonces tenemos que si dato 1 es mayor que dato 2, me va a realizar la suma de dato 1 más dato 2 y me imprime un negativo. Para este caso, pues la última línea quedaría como tal el resultado. Y para este caso es lo contrario, que dato 2 menos dato 1 y nuestro resultado. Listo, perfecto. Ahora vamos a explicar nuestra operación de resta, donde efectivamente almacenábamos nuestros valores de los signos, si son los primeros o segundos que están como negativos. Y el procedimiento es muy similar al de la suma. Es muy similar, ya que las condiciones de un número, si los dos números son negativos, bueno, en este caso vamos a empezar la primera condición, si los números no tienen signo, sino solamente la resta. Se hace una operación de resta normal y se imprime. ¿Qué pasa si el segundo número es mayor que el primero? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que necesitamos imprimir un signo negativo. Lo imprimimos con el signo con putchar y después de él imprimimos el resultado, mostrando que efectivamente es un número negativo. ¿Qué pasa si el primer valor tiene un número negativo y el segundo también? Como ambos son negativos, en teoría se sumarían, pero quedarían con un signo negativo. ¿Qué pasa si ambos
signos, ¿qué pasa si tenemos 0 menos, digo, 1 menos menos 2? Pues que se hace ley de signos, perdón, acá, se hace ley de signos y se terminarían sumando los valores. Entonces imprimimos el resultado. Y bueno, así con las diferentes condiciones. ¿Qué pasa si ambos son, si tenemos menos 1, menos, menos 1? Pues efectivamente tocaría mirar cuál número es mayor con signo negativo y se hace la respectiva operación para imprimir los signos. Pasamos a la multiplicación. Bueno, en la multiplicación prácticamente es el mismo ejercicio que nosotros estamos realizando tanto con la resta como la suma. Entonces, si signo 1 se oprime y signo 2 también, pues me va a realizar la multiplicación normal. Entonces, si ninguno está oprimido, pues ahí va a ser dato 1 por dato 2 en la posición 1,1. Los que hacen la diferencia son cuando uno está oprimido y el otro no. Entonces, va a ser a realizar la multiplicación normal y va a ingresar a este if. Cuando el resultado es diferente de 0, imprime en la posición 1,1 el menos y nuestro resultado. Si eso no pasa, si el resultado no es diferente a 0, me imprime el número normal como se está realizando la operación. Para el caso de que lo contrario del anterior pasa lo mismo. Entonces, si signo 1 está oprimido, no se oprime y signo 2 sí, pues me hace la multiplicación. Si el resultado es diferente de 0, me imprime el negativo y si no, me realiza la operación normal. Bueno, pasamos a la división. Acá la diferencia es que ya no podemos utilizar el de print number porque no me va a dejar ver los valores flotantes. Entonces, para poder mostrar los valores flotantes, lo guardamos en un sprintf. Para esto era el vector, el char con nombre str15 y decimos que nos imprime un valor flotante de tres dígitos con 3 decimales. Y resultado es un flotante de 32 bits, entonces perfectamente lo puede imprimir e imprime el carácter, el número que estamos deseando. Eso es para una división normal. Una división con ambos signos negativos da una división positiva. Si no tienen signo negativo, da una división positiva. Y en caso de que uno de los dos tenga signo positivo, él va a dar una división con signo negativo. Lo mismo acá, si el numerador o el denominador tiene un signo negativo, va a imprimir un signo negativo en la división. Bueno, ya después de haber explicado las operaciones, cerramos el switch y bueno, acá en este caso es, en caso de que sea diferente, alguna tecla sea diferente, no haga nada. Y bueno, durante 500 milisegundos espere y elimine la interrupción. Bueno, iniciamos la LCD, iniciamos la interrupción y decimos que nos recorra, que nos escriba un 0 en diferente posición del vector, en diferente posición de PSOC para que se nos active el teclado, para que no lo lea, con un delay de 500 microsegundos. Y bueno, vamos a pasar a la prueba. Para darle continuidad a la explicación en la parte práctica, entonces tenemos nuestro sistema embebido PSOP, la pantalla LCD, el teclado matricial y cómo tenemos denominado cada pulsador. Para este caso, pues vamos a empezar con las condiciones de la suma, que por ejemplo podemos decir que 1
más 5 sería igual a 6. Borramos la pantalla LCD y podemos decir que 5 más menos 1 me daría 4. Volvemos y borramos, entonces sería menos 1, ¿cierto? Más, no sé, 8 es 7. Entonces, en caso contrario, un número mayor, por ejemplo, esto es una calculadora de 4 dígitos, podemos decir más, no sé, menos 9.999, efectivamente me da menos 1.111. Entonces podemos evidenciar que las de la suma efectivamente están. Entonces para la resta podemos decir que 4 menos 5, bueno, menos 55, efectivamente es menos 51. Entonces también podemos decir que menos 5 menos 7 es menos 12. También podemos decir que menos 1 menos 9 efectivamente es 8. Y pues así lo podemos hacer con números grandes, menos, en este caso podemos decir que 6 y 555 pues también nos hace la resta. Para el caso de la multiplicación podemos decir que menos 1 por 8 va a ser igual a menos 8. Si tenemos 0 por 5 va a ser 0. Si tenemos 0 por menos 1 va a ser igual a 0. Bien sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, otra condición podría ser 1. Bueno, vamos a colocar un número grande. Entonces, un ejemplo por esto, efectivamente nos va a dar todos los números que representa. Otra condición podría ser 44 por menos 1. Entonces, efectivamente nos da eso. Y para un último caso, la división, entonces podemos decir que 1 dividido en 5 da 0.2 menos 1 dividido, no sé, en 7 da menos 0.143. Vamos a hacer el caso contrario, no sé, 2 dividido menos 6 da 0.333. Supongamos, bueno, el 0 dividido en un número negativo, ¿sí? Nos va a dar efectivamente que eso es 0. El caso contrario es un número dividido en 0, nos va a dar infinito. Pues en una calculadora normal nos da error, pero bien sabemos que eso es infinito. Entonces, acá menos 5 dividido en 8, efectivamente. Y pues podemos concluir que pues nuestra calculadora puede hacer cualquier operación de 4 dígitos y efectivamente nos va a dar el resultado.